Así, entonces aquí ven que está pensamiento computacional y educación matemática. En la conferencia a cargo de Camilo Viera Mejía, profesor asistente del Departamento de Educación en la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia, ingeniero de sistemas con maestría en informática educativa de la Universidad de EAFIT Medellín, y completó sus estudios doctorales y su experiencia postdoctoral en ciencias e ingeniería computacionales en Purdue, me imagino, University, Estados Unidos. Hoy es la conferencia. En este momento yo no moví el horario del seminario como por no perder la conferencia, porque yo decía, no, si me pongo a mover el horario, pues de pronto la gente se pierde. Entonces, bueno, pero entonces es en este momento, pero esa conferencia queda grabada. Entonces quería mostrarles, es porque se está buscando mucho el desarrollo del pensamiento computacional, el machine learning y la ciencia de datos. Entonces que eso todo está como vinculado. La universidad está buscando también, el sistema de bibliotecas lo está haciendo, ya hay otra conferencia del sistema, creo que es el sistema de bibliotecas, en la que buscan mostrar lo de la promoción de ciencia abierta, y eso va también con lo de nosotros. Y ahí es donde yo también le agradezco a Giovanni, que me ayudó, porque yo decía, si yo quiero entrar al movimiento promoción de ciencia abierta, pues no debería seguir utilizando Windows, sino Linux. Y ya me dicen por ahí que Stephanie, la gente es chismosa, que Stephanie también se va a pasar para el lado de la luz, entonces va a poner su computador en Linux. Ya está en Linux. Ya está, Ave María, entonces la gente es chismosa. Bien, María. Entonces que, bueno, entonces la felicito, ya está del lado de la luz, del lado del software libre, del lado de la ciencia libre. Entonces, sí, porque yo decía, pues si le digo eso a los estudiantes, y esa política es una política institucional de la Universidad de Antioquia, no es el capricho del profesor Marco, entonces es una política institucional, se está dando cursos de ciencia abierta. En este momento yo estoy inscrito, pero no, bueno, pero la profe Lady sí está escrita, creo que también está Stephanie o Daniela en el grupo de ciencia abierta, o Janis, también está en el grupo de ciencia abierta. Yo estoy inscrita, los 2 niveles. En 2 niveles, sí, porque la universidad está pagando por la formación en eso. Se requiere formar para que la investigación sea abierta, los datos de investigación sean abiertos, para que las personas puedan hacer procesamiento de datos e investigar. Entonces, muy buenas tardes, Gina, también. Profe Nelson, permítame saludarlo y felicitarlo y agradecerle, y dígame dónde le mando la plata de la camiseta, pues para el buzo, si le mando yo a usted la plata, si usted nos ayuda con eso, o cómo hacemos. Profe Nelson, sí, diría que no me escuchó ahí. Hola, profe. Sí. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, lo del tema de la camiseta, no sé, me gustaría pasar por allá y hablar con usted respecto a eso. Sí, sería bueno. Eso, para que la consigamos, irá dando ejemplo. Entonces, a medida que dan todas las sesiones, uno aparezca con la camiseta, para motivar a Gina vea, Gina es de una. Stephanie, Giovanni y Daniel y todos los demás. Bueno, entonces eso es una parte de lo de la conferencia de pensamiento computacional. En cuanto a la investigación, bueno, yo les quiero decir, es que recuerden que este seminario lo hacemos todos. Entonces, a mí me han regañado, hombre, profe, el enfoque que usted le está dando de pronto no es el que se necesita, mire, entonces, mire, le sugerimos le sugerimos lo otro. Entonces, que por favor síganme haciendo eso, me sigan regañando, me sigan sugiriendo para poder hacerlo, y que recuerden que siempre queremos que lo hagan ustedes. Entonces, para mí sería un sueño que lo haga Stephanie, que lo haga yo Daniela, que lo haga Giovanni. Giovanni tiene mucho que aportarnos a nosotros en ciencia abierta, en software y todo. Él tiene muchísimo que aprender, porque también lo está vinculando con empresa privada en su práctica profesional. Entonces, sería excelente que el seminario un día nos colaborara Giovanni y nos ayudara 1 o 2 días también, y nos aportara Daniela también en su formación, que también es muy larga por su pasantía de joven investigadora, y que también vio el curso con el profesor Nilsson, que mejor dicho, el más versado de todos en esto, y que ha ido también a encuentros internacionales y demás. Y Gina, que me imagino que también estuvo en el curso de estadística y se los dieron enfocado a R, y todavía sigue formándose en R y estadística, ¿cierto, Gina? Sí, señor. Eso, entonces que tienen mucho entonces como que el seminario no tiene que ser de Python, lo importante es que sea ciencia de datos, lo importante es que sea R o Python, ¿cierto? Lenguajes de programación,
lo importante es que sea aplicado aquí en Bajo Cauca, ¿cierto? A la investigación en Bajo Cauca. Entonces, pues, diría yo. Entonces, que siéntanse libres de cuestionarme, de echarme las bombas que sea, vea, cambie las cosas, eso. Yo por ahora lo que pasa es que humildemente propongo es aprender a manipular, es decir, aprender a manipular el código de la mano de Wes McKinley, y es porque para mí me ha parecido como que uno requiere saber que, bueno, que por ejemplo, que Pandas de NumPy, de Python, perdón, de Pandas, la librería de Python, tiene dos estructuras de datos, una, las series, y otra, los data frames, y que las series, para las series de tiempo, son buenas, porque Maplotlib llega y usted le da la serie de tiempo, inmediatamente se la grafica. Entonces que la visualización se vuelve también muy rápida, porque Pandas le facilita la visualización. Así, simplemente si usted la serie de tiempo la tiene como una serie de pandas, ya te la grafica simplemente dándole esa serie. Le das el nombre de la serie y él ya te grafica la serie de tiempo. Entonces, que gracias a Janis también hicimos un video sobre eso. Muy sencillo, es una cosa supremamente sencilla. Pero que lo que queremos es que nosotros practiquemos. Entonces por eso es que siempre se genera un cuaderno que usted pueda acceder, que usted pueda en tiempo real, en el mismo tiempo del seminario o después, acceder a ese cuaderno y hacer la práctica. Entonces yo, sí, yo quiero, si ahí nos dijeron que era con pandas, bueno, ¿cómo se importa pandas? Entonces poder ver que cómo se importa para... a mí me toca estarlo importando cada rato, dependiendo en el entorno virtual en que esté trabajando, dado que estoy trabajando con el Visual Studio Code. Entonces por favor síganme cuestionando, les agradezco mucho. Me han cuestionado, me cuestiona mi señora, me cuestiona la coordinadora de investigación, eso me cae todo el mundo. Y sí, es porque yo en esto, bueno, simplemente lo estamos haciendo juntos. Entonces, y una de las cosas que me pidieron es que entonces... que se llame, cambiarle el nombre, es que seminario en Machine Learning y ya, que seminario en Machine Learning, y que para que la gente sienta que no es solamente para dengue, ¿cierto? Que solamente para dengue, porque cuando se le dice que es para dengue, como que la gente piensa que nada más es para ese tipo de cosas, y en realidad pues es lo que estamos hablando en ciencia de datos. Lo que pasa es que fue precisamente por el proyecto de dengue que pensamos que va a pasar, y que queremos que pase. Entonces, si me permiten rapidito, voy a ir al cuaderno. Entonces, aquí es donde que le partí batalla. Entonces me voy al cuaderno de hoy. Entonces, Wes McKinley. Pero recuerden, yo al final, o ahorita mismo me pueden poner por el chat, yo quiero hacer el seminario la próxima semana, quiero que sea en este tema. Por ejemplo, les quiero compartir cómo se hace lo que usted dice con series de tiempo, o lo que están viendo en Gina y Janis, que me parecería de un valor incalculable, porque ellos están haciendo análisis de correlaciones, y el concepto de correlación en ciencia de datos es extraordinariamente grande. Entonces nos pueden aportar mucho. Yo no sé, entonces nos aportarían mucho para el manejo de R. Me motivarían mucho para yo poner estos cuadernos inmediatamente Visual Studio Code, empezar a trabajarlo no solamente en Python sino en R. Entonces me ayudarían, me motivarían mucho para que yo incursionara al uso de otro lenguaje, ¿cierto? Otro lenguaje como R, y ver sus ventajas con respecto a estadística y Machine Learning. Entonces les agradecería mucho que lo hicieran, Gina, Janis y todos los que estén viendo estadística con R, ¿cierto? Y todos los que, por ejemplo Stephanie, que también ha recibido una formación muy fuerte en R y en estadística con el profesor Edimer. Bueno, entonces que por favor nos sigan aportando y me sigan dando madera sobre cómo debe ser mejor el seminario. Entonces para hoy, este es el seminario 7 para mí, este es el cuaderno, les voy a pasar el vínculo para que les lleve de una vez a Google Colab. Entonces se los va a pasar, aquí bueno, este es seminario 6, ay Dios mío. Entonces seminario 6, entonces está funcionando mal porque debería abrir el seminario 7. Entonces, bueno, déjenme, yo aquí lo corrijo rapidito. Entonces para corregirlo yo llego y lo que hago es una vuelta como, vamos a ver por aquí,
Discúlpenme acá, ¿cómo es posible que no me funcione? Siendo que yo necesito que todos puedan hacer la práctica. Entonces me voy acá al correo y me voy a Drive y abro cualquier cuaderno y se le dice que me dé la URL asociada a este seminario, que es el seminario 7. Entonces le digo que abra el cuaderno que está en GitHub y me voy a investigación dengue, que es el repositorio que nos interesa, bueno, del que nació ese seminario, y me voy al seminario 7. Entonces aquí está seminario 7. Entonces les ofrezco disculpas con esta cosita, y ya con esta URL yo ya corrijo acá. Entonces esta URL yo la paso aquí y se las paso a ustedes. Entonces esta es la URL que requerimos para este vínculo y todos puedan acceder a Google Colab. Entonces yo aquí se los voy a pasar ya por el chat de la llamada. Entonces por el chat de la llamada, y me confirman si por favor pueden entrar a Google Colab y les funciona. Generan con archivo, guardar copia o hacer una copia de este cuaderno para que les quede la copia en su drive del seminario y puedan practicar en este mismo tiempo. Lo que yo quiero es invitarlos a practicar hoy en cuanto a series de tiempo de la mano de Wes McKinley. Entonces eso es lo que el Wes McKinley, en lo que yo veo que está haciendo, es vuélvase natural en el manejo de datos de tiempo, en el manejo de datos de tiempo. Entonces por eso es que surgió el estudio de que es que en realidad en Python, yo no lo sabía, existe un tipo de dato llamado deadtime. Entonces que no solamente están los datos string, los datos tipo INT y los datos tipo float y los datos tipo booleanos, sino que también está el dato tipo deadtime, y que Wes McKinley lo que busca es que nos volvamos fluidos en el manejo de ese tipo de datos, y nos dice, bueno, una primera herramienta que lo hace muy bien para manejar ese tipo de datos de fechas y horas es Pandas, es la librería Pandas, nos ayuda mucho. Bueno, entonces ya aquí me confirman si les funcionó el cuaderno, el vínculo para el cuaderno. Sí, para mí varios. Funcionó. Sí, se busca que siempre les funcione, que puedan tener acceso a él. Y la invitación es que todos los que demos seminario, como lo que queremos es que todo el mundo aprenda y certificar ese seminario, yo les prometo que apenas vea al jefe, inmediatamente le digo, jefe Edgar, ¿me podría permitir certificar el seminario? Entonces, cuando buscamos las certificaciones para seguirnos motivando, para que todos en realidad hagamos la práctica y aprendamos en realidad a adquirir las habilidades para obtener datos, visualizarlos y construir modelos con series de tiempo, que esa es la parte la que queremos con series de tiempo, o al menos en ese campo, ¿cierto? Pero si Gina y Hani y los demás nos aportan algo más, que aprendamos eso que ellos nos están enseñando. Entonces aquí vuelvo otra vez al cuaderno. El objetivo primeramente es la creación de fechas con Datetime Index, y es porque hay un método asociado a Pandas que efectivamente le permite manipular fechas. Entonces es el método de Time Index. Entonces hoy cómo utilizarlo. Yo ya estoy empezando a hacer los mapas conceptuales con NetworkX de Python. Esto me parece muy adecuado porque usted simplemente le dice qué conceptos quiere en el mapa. Entonces quiere series de tiempo, quiero los instantes de tiempo y las observaciones, y esos son entonces aquí ya le estoy diciendo qué conceptos quiero en el mapa, y ya con otras líneas de código los vincula. Le dice, sí, hay otro método llamado addEdge para poder hacerle las vinculaciones a los conceptos. Entonces para la próxima semana ya este cuadernito les aparece más completo, en el que el mapa conceptual quede totalmente hecho, pero entonces que quede como que es una librería asociada a Python que hace mapas conceptuales. Yo antes hacía los mapas conceptuales que era con CMap Tool, que es un software libre también, pero ese software pues yo no le puedo ver el código. En cambio aquí es un código, es con Python uno generar mapas conceptuales. Entonces, y es bastante sencillito, estoy aprendiendo con ChatGPT. Entonces hasta ahora es como NetworkX es para mapas conceptuales, y cómo le adiciono los nodos o conceptos con el método addNode bajo esta notación de punto.
Entonces ya hasta ahí, pero ya en la próxima semana entonces ya se los muestro completo. Y el tema que nos quiere proponer hoy es Wes McKinley, es que hay veces que en las series de tiempo se presentan duplicaciones de índices, es decir, que en una misma fecha o momento de tiempo puede que el aparato tome varias observaciones. Entonces, por ejemplo, tome varias, en un mismo instante de tiempo, le asocie 3 temperaturas, por ejemplo. Entonces, a eso lo llamaría él como índices duplicados, es decir, valores asociados a una misma fecha. Valores asociados a una misma fecha. Entonces, que como que eso puede pasar. Entonces, que ¿cómo podemos identificar eso? Entonces, que la herramienta Pandas puede identificar que hay esas duplicaciones. Entonces, que él nos quiere mostrar cómo lo hace. Entonces, para hacerlo, dice, bueno, pues importas NumPy y Pandas. Y para hacer la práctica, bueno, pues creamos unas fechas artificiales con DateTime Index. Entonces yo les invito a que por favor lo pongan con las fechas de hoy, 2023, septiembre, entonces ponemos septiembre y hoy es día 20, entonces como que haga la práctica de ponerlo en 20, aquí ponerlo 21, la segunda también la ponemos en 21, pero que sea el mismo día, o sea en septiembre de 2023, y este sea otra vez 21, o sea que repitamos la fecha, el día 21 3 veces, y que sea pues el mes septiembre, siga siendo septiembre 23, y aquí septiembre 23, y en la última si la dejamos cambiadita, es decir, en la última si la dejamos que sea el 22, por ejemplo, de septiembre, así de septiembre de 2023. Entonces así él con DateTime Index genera a través de una lista de Python de cadenas de caracteres, me generó 4 fechas. Usted los genera, entonces es como para la práctica, genero 4 fechas, entonces a través de cadenas de caracteres crear datos de tiempo, entonces hacer la conversión a que se generen para Python, esos datos se vuelvan, los entienda él como datos tipo DateTime, y hasta ahí ya uno, bueno, yo aquí voy a cortar la línea, con Control Shift guión, corto la línea, y le digo, bueno, le digo que esas dates o fechas me las muestre, no solamente las cree, sino que las muestre. Entonces cuando las muestra así. Entonces, queriéndole decir, ya creé esos objetos, una lista de fechas. Y usted ve que en esa lista de fechas la forzamos a que 3 fechas fueran la misma. 3 fechas fueran la misma, la primera fuera una fecha diferente y la última fuera una fecha diferente. Entonces, haciéndola, porque el tema es índices duplicados. Y las fechas en las series de tiempo son en realidad los que indizan los datos. Las fechas son los que indizan los datos de temperatura, los indizan o ordenan, entonces la temperatura está en función del tiempo y quien indiza el tiempo, ¿cierto? Las fechas, las fechas y las horas. Luego que las muestra, usted le dice, bueno, aquí viene la de utilizar el método series para crear una serie de pandas, una estructura de datos. Wes McKinley le dice, bueno, pues esta estructura de datos usted puede crear a través de un arreglo de NumPy los datos. Entonces yo voy a hacer como aquí en la práctica de que usted vea que usted crea los datos. Usted puede crear los datos o la máquina se los da. Entonces piense que son temperaturas, entonces usted diga, pues en Caucasia eso está muy tremendo, 35, 37, 45, y ahí van 2, 3, 37 y bueno, y 32. Entonces ahí van 5 datos de temperatura. De pronto usted le pone datos temperatura. Entonces datos de temperatura. Entonces aquí no lo vamos a hacer con un generador de números aleatorios. Aquí con una generación de una serie de una progresión aritmética con la función arrange, que es para progresiones aritméticas, sino tomar unos datos que aparentemente para nosotros sean como que tengan sentido.
Entonces, para hacer ver que es que la función Sirius, usted le da los datos de temperatura y le da la familia indexante o indizante, que son las fechas. Y si quiere lo pone en español. Entonces, así, que cuando las creó las ponga mejor en fechas. Usted las creó y aquí las imprime, fechas. Entonces aquí lo corre de nuevo. Y para recordar que la función series, cuando le da los datos y las fechas, pues aquí lo ponemos fechas, él le va a crear la estructura de datos llamada serie de tiempo. Una serie de tiempo, pero como una serie de pandas. Entonces, pongámosle aquí, pues él lo llamó do, pero usted lo puede llamar como quiera. Entonces esto es como una serie de tiempos como serie. Entonces, serie de tiempo como serie de pandas. Entonces una cosa es la estructura de datos y otra cosa es el tipo de datos. Este tipo de datos es una serie de tiempo y la estructura de datos es una serie. Qué casualidad. Entonces es como una casualidad afortunada o desafortunada. Aquí lo corremos. Entonces así él me muestra esa serie de tiempo. Entonces me dice, bueno, pareciera que no, hay un problema. Así pues, se me fue una E aquí que no la cumplió. Y aquí miren que me muestra efectivamente los datos de temperatura asociados a las fechas, queriendo decir así, supongamos que en Caucasia hoy es de 35 grados la temperatura, o en promedio fue todo el día 35, por ejemplo, la temperatura máxima fue 35, y que mañana va a ser de 37, pero resulta que el aparato tomó 37, para mañana también arrojó 45 y para mañana también arrojó 37, es decir, hubo una duplicación de índices, es decir, los índices se repitieron para diferentes valores. Entonces ahí es lo que llama West-McKinley duplicación de índices. Y en esta última, para esta temperatura no hubo duplicación, es una fecha distinta para este valor de temperatura. Entonces eso es una serie de tiempo como una serie de pandas. Entonces una serie generalmente se ve no tan bonita como un data frame, una serie no se ve tan bonita como el data frame, no. Y entonces ahora, pero también hay una cosa que quiero hacerles, ¿por qué se le llama, cómo identifica usted que eso es una serie de pandas, ese tipo de estructura de datos? Entonces aplica otra vez la función type a esa serie de tiempo como serie, y él le confirma con Shift Enter que efectivamente eso es de pandas y es un objeto, un tipo de estructura llamada serie. Entonces le confirma que efectivamente eso es una estructura de datos llamada serie. Y él le va a preguntar acá, y usted a esa serie de tiempo, bueno, aquí lo vamos a hacer despaciocito, y es a esa serie de tiempo, le dice West-McKinley que a esa usted con notación de punto le puede preguntar cuáles son los índices. Los índices, con el atributo index, él le entrega los índices de la serie. Los índices de la serie son las fechas. Entonces que en las series de tiempo las fechas son la familia que indexa, ¿cierto? Que indexa. Entonces que él a través del método index le puede acercar esas fechas. Y ahora viene lo bueno, y si el aparato nos entrega datos duplicados, ¿cómo poder que él, dentro de un montón de fechas, de datos de fechas que son enormes, millones, pues cómo encontrar esas duplicaciones? Entonces él tiene que entonces pues le ponemos aquí una nueva línea de código, le decimos para esa serie de tiempo como serie, aplicas index para ver los índices con atributo en notación de punto, y luego le aplicas el método isUnique, o es único, isUnique, y él te tiene autocompletado Visual Studio Code, muy bueno para ayudarle a uno, y es para preguntar si todos los índices son únicos o hay repeticiones, y él es capaz de decir que cuando dice que false, nos está indicando es que hay repeticiones, y usted puede ver que si usted llega y cambia las cosas y pone aquí 21, entonces pongámosle aquí 22, este 23 y este 24 y este 25, entonces ya uno ve que ya ahí no habrían repeticiones. Entonces creo una familia indexante de la que no hay repeticiones,
creó la serie y ya aquí mira que quedaron 20, 22, 23, 24 y 25, ya no hay repeticiones. El tipo de datos seguirá siendo una serie. La familia indexante la puede observar y si is unique ya nos aparece con true, es decir, queriéndonos decir todos los índices son únicos, nada más se presentan una sola vez, es decir, no hay repeticiones. Y esa es una de las cosas que quería mostrarles hoy, entre lo que él nos permite ver en esta manipulación. Y bueno, hay otras cosas que él hace muy bacanas. Ya en esta partecita nada más es como cómo puede determinar que efectivamente hay duplicaciones o no con el atributo isUnique. Le llamamos atributo casi siempre a las funciones de Python que se operan con notación de punto. Entonces punto, el nombre del atributo, y no terminan en paréntesis. A eso los llamamos usualmente atributos, y a los que terminan en paréntesis con misma notación de puntos lo llaman usualmente métodos. Y Wes-McKinney le da una diferenciación, entonces de que es que con métodos se hacen ciertas cosas y con atributos se hacen otras. En este momento se me olvida exactamente esa partecita, pero entonces por ahora que nos quede atributos y métodos. Ya si alguno me quiere ayudar, nos puede colaborar con la diferenciación entre atributos y métodos en Python, ¿cierto? Cualquiera que me quiera colaborar en esa parte, porque se me escapa en este momento. Y aquí usted le puede, para una serie en notación de corchete, usted llega ahí aquí en notación de corchete, en una línea de código, usted le coge la serie, él se la trae, la serie, aquí está la serie, la puede visualizar. Tenemos la serie y ahora lo que queremos es acceder a algún valor. Entonces usted le quiere preguntar a Python es por la temperatura en tal día. Entonces usted le dice con notación de corchetes, le pregunta, y en notación de corchetes le da la fecha a través de una cadena de caracteres. Entonces le dice, pues la fecha, yo quiero que me diga la temperatura el 21 de septiembre de 2023. Entonces él le dice que esa temperatura, le dice que es un key error, dice que 21 de septiembre del 2023 no es una clave que él tenga para poderte dar una temperatura. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué el 21 no? Entonces uno busca, pues esa serie de tiempo que tenía. Pues esa serie de tiempo no tenía el 21, mira, no tenía datos para el 21. Entonces él le indica, aunque debería mejor decírselo, uno tiene que como que aprender a identificar que cuando le diga error de clave es porque o le escribiste mal la fecha o él no tiene datos asociados a esa fecha. Pasaría con la estación meteorológica de aquí de Caucasia, porque algunas veces esa se desconecta. Entonces cuando se desconecta, si usted pide datos sobre él en alguna fecha en particular, él entonces le va a entregar este tipo de error, key error. Y entonces, bueno, y pregúntele por una que sí sepa que están en los datos. Entonces ya sabemos que para la fecha aquí, para la fecha 20, 22, 23, 24, 25 sí hay. Entonces, bueno, le decimos no para el 21, sino para el 20. Dígame la temperatura en esa fecha. Y él le dice que era 35 grados. Entonces, y mira acá, y sí, efectivamente era 35 grados asociados a esa fecha. Es que puedes acceder a la información a través de notación de corchete. Entonces, que puedes acceder a la información a través de notación de corchete, y para el caso de los datos de fecha, a través de una cadena de caracteres. Y él es capaz de traducir el formato de la cadena de caracteres a un dato de tiempo que él comprenda, ¿cierto? Entonces, que las bondades de Pandas en cuanto a los manejos de series de tiempo. Entonces, que usted pueda acceder a esa información y cuando los datos están duplicados, ¿qué pasa? Porque, bueno, cuando él tiene varias temperaturas asociadas a un mismo momento de tiempo. Entonces, así, pongámosle otra vez, aquí el 22 y 22. Entonces, le tenemos en el mismo momento de tiempo, en el mismo día, 3 temperaturas asociadas. Así, entonces aquí le creamos y nos dice, vea, en este mismo día tiene 3 temperaturas, 37, 45 y 37. Entonces hay duplicación de datos. Entonces que cuando lo haya, ¿qué pasa cuando usted pide información de una fecha? Entonces, miren lo que pasa. Entonces, si usted le dice a la serie de tiempo,
dígame, del 21 o era del 22, creo que era el 22. Del 22, dígame, ¿qué información tenemos? Entonces, él le dice que hay tres. Entonces, que cuando hay duplicaciones, él le muestra todas. Entonces dice, del 22 de septiembre le tengo tres. Él es capaz de todavía también hacer otra cosa, y es que cuando haya duplicaciones, tomar decisiones y decir, bueno, ¿y cuál vamos a tomar para los procesos de modelación cuando hay duplicaciones? Entonces, que eso también va en el procesamiento de datos alrededor o al preprocesamiento de datos para la modelación. Entonces, ¿qué decisión va a tomar? En un principio él dice que eso se puede cambiar a que todos esos tres datos o los datos duplicados en una misma fecha se cambien por el promedio de todos. Entonces, Wes McKinley muestra cómo cambiar todos los duplicados a que queden asociados a una misma fecha. ¿Y cuál tomamos de todos los datos repetidos? El promedio de todos. Entonces, el promedio de todos en primera instancia enseña con ese. Eso es lo que les quería como dejar hasta ahí. Si les fue bien con la práctica, díganme si cualquier cosa, a ver si está sirviendo de alguna manera, por favor. Sí, teacher. Muy bien. Seguí por acá. Les agradezco mucho. Sí, yo no quiero como... teacher. Sí. Una pregunta. Se sabe que los datos que recoge las temperaturas y eso, ¿cómo se llama? A la estación Davis. De la estación. La estación Davis, pero se me olvidó el nombre. Son cualquier cantidad de datos. Muchos. ¿Cómo saber qué fecha realmente tiene datos duplicados, multiplicados? Sí, pero mire, él, por ejemplo, aquí detecta si hay duplicados o no. Detecta si hay duplicados o no. Nos dice nos indica si hay duplicados o no, que es probable que aparezca. Y da para decirle, dígame dónde está. Bueno, yo creo que podemos correrle un programita, aunque yo creo que ya tiene el método asociado. Déjame, yo lo reviso ahí, pero yo estoy casi seguro que encontrará el método asociado para hacerlo. Pero si no, lo programa uno con un ciclo o un ciclo mientras, revise todas las fechas y sigue revisándolos mientras no encuentre duplicaciones, cosas así. Que te han duplicado, cámbialo por promedio, o indíqueme simplemente dónde está y yo ya con eso veo a ver qué decisiones tomo. Así, porque también es otra experiencia que debemos de obtener, es cuando están duplicados, los duplica así seguido o el aparato es capaz de equivocarse y poner una fecha hoy, toma la temperatura y mañana pone esa misma fecha y pone la misma otra temperatura, por ejemplo. O sea que es como que el aparato se confundiera horrible. Yo sé que este aparato, la única confusión que yo he visto que puede tener, como eso es electrónico, es que nos arroja muchos datos atípicos, temperaturas raras, extremas, pero eso el profesor ya lo ha pensado mucho y creo que los programas que nos pasan, los scripts que nos pasan, es como para poder esos datos atípicos detectarlos y quitarlos de los datos, porque estos aparatos electrónicos al parecer generan muchos datos atípicos. ¿Cierto, profe Nilsson? ¿Vos qué has escuchado de eso? Sí, pero así es. Sí, generan muchos datos atípicos. Hablando pues pero eso depende de muchos factores, por decirlo de esa manera. Normalmente pues uno tiene que estar como en constante revisión, porque pues los aparatos normalmente pues tienen como un sesgo, ¿cierto? Tienen como a generar un sesgo cuando no se les está como ajustando. Entonces, por eso es que periódicamente hay que hacer una revisión para que no muestre como, esto se llama, en gestión de la calidad, se llama estos valores atípicos se llaman valores fuera de control. Fuera de control. Excelente. Entonces miren que nos ayuda mucho el seminario. De hecho, esta metodología de seminario, por favor, sigámosla como implementando, de que todos abran el micrófono en el momento que quiera y hable y aporte. Les agradecería mucho. Ustedes saben muy bien que nos ayuda mucho, nos dinamiza y nos enriquece, porque todo lo que sabemos es bastante. Miren que los que asisten son personas con mucha formación en ciencia de datos, en R, en Python, ¿cierto? Y demás. Entonces,
gente que es magíster en matemática, puedes creer. Entonces, tenemos es un equipazo. Les agradezco muchísimo. Yo siempre quiero hacerlo así corto. Queda la grabación y la de la preparación también queda en una lista de reproducción llamada Seminario en Machine Learning. Entonces, asociado, entonces yo siempre les paso también eso, vea la lista de reproducción, el cuaderno asociado y demás. Y será así muy corto. Me parece que debería ser muy corto porque todos tenemos una carga enorme. Muchas gracias. Profe, muchas gracias a usted. Muchas Muchas gracias. gracias a usted, profe. Muchas gracias a Dice, ustedes. Sí. ya voy a apagar la grabación. Ah, sí, ahora sí voy a apagar aquí.